Te dijeron que ser transparente te hace fuerte, que abrirte sin reservas genera cercanía y que mostrar todo lo que eres construye confianza. Pero lo que no te explicaron es esto. Cada detalle que haces visible se convierte en una variable que otros pueden estudiar. Y lo que puede ser estudiado, puede ser utilizado. No es rechazo hacia tu autenticidad, es cálculo. Las personas no solo escuchan lo que dices, también registran cómo reaccionas, dónde dudas, qué te afecta. Y cuando alguien reúne suficiente información, deja de interactuar contigo, empieza a operar sobre ti. Si entiendes esto, cambias de posición, pasas de expresarte sin filtro a moverte con intención, y una vez ves ese mecanismo, ya no puedes ignorarlo. En un entorno donde todo empuja a exponerte, proteger tu mundo interno no es aislamiento, es ventaja. Lo que compartes deja de ser completamente tuyo en el momento en que sale de ti. Se convierte en interpretación, en hipótesis, en material para otros. Lo que no muestras, en cambio, permanece bajo tu control. No se trata de esconderte, se trata de seleccionar, porque quien decide qué mostrar, también decide desde dónde los demás pueden influir. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia todo. El primer ajuste es incómodo. No dejes completamente claro hasta dónde eres capaz de llegar. La mayoría cree que definir sus límites con precisión es una señal de carácter. En realidad, muchas veces es un manual de instrucciones. Cuando dices, yo nunca haría esto o yo siempre reacciono así, no estás estableciendo fuerza. Estás dibujando un perímetro, y todo perímetro visible puede ser rodeado. Eso no es firmeza, es exposición. Observa cómo funciona en lo cotidiano. Alguien detecta que evitas el conflicto y empieza a tensar la cuerda poco a poco. No porque sea valiente, sino porque ya calculó que no habrá una reacción contundente. Otro percibe que valoras demasiado la conexión y prueba cuánto puede exigir sin perderte. No te están desafiando, te están midiendo. Y cuando la medición es clara, el comportamiento se ajusta a su favor. La mayoría confunde coherencia con rigidez. Creen que mantenerse siempre dentro de lo que dijeron los hace confiables, cuando en realidad los vuelve predecibles. Y en cualquier dinámica donde hay intereses, ser predecible es ceder ventaja. La previsibilidad no genera respeto, genera margen, y el margen, tarde o temprano, alguien lo utiliza. La percepción de riesgo no se construye con discursos, se construye con incertidumbre. No es lo que dices lo que frena a otros, es lo que no pueden anticipar. Cuando alguien no puede calcular con precisión cómo reaccionarás, ajusta su comportamiento. Mide más, avanza menos, duda. Y esa duda trabaja por ti sin que tengas que imponer nada. Explicar en exceso lo que harías o no harías no es claridad, es necesidad de control externo. Estás intentando que los demás se comporten de cierta manera a través de palabras, pero el control real no se negocia, se percibe. Aparece cuando no necesitan que hables para entender que hay consecuencias. Y esa percepción no nace de lo que anuncias, nace de lo que no pueden descartar. Aquí entra una idea clave. No necesitas parecer duro, necesitas ser indescifrable en ciertos niveles. Desde fuera, alguien equilibrado, accesible, incluso tranquilo. Desde dentro, alguien que evalúa, que no reacciona impulsivamente, pero que tampoco se limita a un guión fijo. Esa combinación descoloca, porque rompe el patrón que la mayoría espera, y cuando rompes el patrón, desactivas intentos automáticos de manipulación. Hay otro problema silencioso al declarar tus límites con precisión. Te atas a ellos. Te obligas a actuar siempre igual para no contradecirte, incluso cuando el contexto cambia. Incluso cuando la situación exige otra respuesta. Te conviertes en un sistema automático, y todo sistema automático puede ser anticipado. Eso no es control, es programación. En cambio, cuando no defines cada línea públicamente, conservas algo más valioso: flexibilidad. Puedes ajustar, cambiar, responder de forma distinta sin tener que justificarte constantemente. Y esa capacidad de adaptación es lo que mantiene tu ventaja. Porque mientras otros esperan una reacción concreta, tú decides en tiempo real. La calma se vuelve entonces una herramienta estratégica, no como represión, sino como gestión. La mayoría reacciona en el momento, mostrando exactamente dónde está su punto de quiebre. Tú haces lo contrario. Observas,
Procesas, decides, y en ese espacio donde no entregas información inmediata, ocurre algo interesante. Los demás empiezan a proyectar. Piensa en esto. Alguien te provoca y no reaccionas de forma clara. No sabes si ha cruzado un límite o no, no sabes si habrá una consecuencia o si ya está siendo evaluado. Esa incertidumbre lo obliga a ajustar su comportamiento, no porque lo hayas dicho, sino porque no puede confirmarlo. Y esa es la diferencia entre reaccionar y condicionar. No se trata de volverte inaccesible, sino de dejar de ser completamente legible. La autenticidad no exige que reveles cada posible reacción. Exige coherencia interna, y puedes ser coherente sin ser transparente en exceso. De hecho, cuanto más alineado estás contigo, menos necesitas explicarte. Quienes anuncian constantemente lo que toleran terminan atrapados dentro de esos límites. Quienes se reservan parte de esa información, en cambio, se convierten en una variable difícil de controlar. Y en un entorno donde la mayoría intenta anticipar, ser una variable es una ventaja silenciosa. Porque lo impredecible no se gestiona, se respeta. El segundo ajuste es más sutil, pero igual de crítico. No hagas evidente quién moldea tu forma de pensar. Compartir tus influencias parece algo positivo, incluso admirable. Pero cuando alguien entiende qué ideas te construyen, también entiende cómo influirte. No están buscando inspiración contigo, están buscando acceso a tu sistema de decisión. Si saben qué tipo de pensamiento respetas, pueden imitarlo. Adaptan su discurso, utilizan referencias similares, adoptan tonos que reconoces. Y de pronto no estás reaccionando solo a la persona frente a ti, sino a una versión familiar que tu mente ya validó antes. Eso no es conexión, es ingeniería de percepción. También ocurre lo contrario. Si te desvías de aquello que declaraste como referencia, lo usan para cuestionarte. Te comparan con ese estándar, te encasillan, reducen tu margen de evolución. Dejas de ser alguien que cambia y te conviertes en alguien que debe ser consistente con una etiqueta previa. Y toda etiqueta limita. Aquí aparece una verdad incómoda. Cuando haces visibles tus influencias, facilitas que otros te encuadren. Y todo lo que puede ser encuadrado puede ser anticipado. No es un detalle menor. En entornos competitivos es una desventaja directa. Cuando no revelas completamente ese origen, tus decisiones parecen surgir de un lugar menos rastreable. Tu evolución no sigue un patrón evidente. Y eso complica cualquier intento de predecirte. No porque ocultes, sino porque no etiquetas cada paso de tu proceso. No se trata de negar lo que aprendes, sino de no convertirlo en tu identidad pública constante. Puedes integrar ideas sin anunciarlas. Puedes evolucionar sin documentar cada influencia. Y al hacerlo, lo que proyectas no es una suma de referencias, es una síntesis propia. La diferencia es profunda. Quien expone constantemente sus referentes es percibido como una extensión de ellos. Quien los integra sin exhibirlos es percibido como origen. Y la percepción de origen cambia la dinámica. Genera respeto, pero también distancia, porque lo que no puede ser rastreado no puede ser replicado fácilmente. Además, hay un factor estratégico que casi nadie considera. Si alguien identifica tu línea de pensamiento, puede anticipar hacia dónde te moverás. Puede adelantarse, bloquearte, interferir antes de que actúes. No reacciona a ti, se prepara antes. Has perdido el factor sorpresa sin darte cuenta. Mantener cierta opacidad en ese aspecto no es secretismo, es conservación de ventaja. Tus influencias siguen ahí, pero operan en un plano que no está expuesto al análisis constante. Te permiten crecer sin ser interpretado a cada paso, sin tener que justificar cada cambio frente a una narrativa previa. Con el tiempo, esto construye una percepción distinta. No eres alguien que sigue caminos visibles, eres alguien que parece generarlos. Aunque en realidad haya aprendizaje detrás, la forma en que se manifiesta es única, y esa unicidad, incluso si es parcial, tiene un peso enorme. Porque la mayoría necesita clasificar para sentirse cómoda. Necesita etiquetas claras. Cuando no pueden asignarte fácilmente a una categoría, aparece incomodidad. No saben exactamente qué esperar de ti, y esa falta de definición te da margen. Puedes aprender de muchos sin pertenecer completamente a ninguno. Puedes tomar, filtrar, transformar, sin anunciar cada paso. Y desde fuera, lo que se percibe no es el proceso, es el resultado. Una presencia difícil de imitar,
Ahí es donde empieza a cambiar el juego. No necesitas ser entendido en cada detalle, solo necesitas ser lo suficientemente claro para actuar y lo suficientemente reservado para no ser fácilmente influido. El tercer ajuste es el que más personas subestiman porque parece disciplina pura. No conviertas tu rutina en información pública constante. La estructura te fortalece, pero cuando esa estructura se vuelve visible para otros, deja de ser solo una ventaja interna y pasa a ser un patrón externo. Y todo patrón externo puede ser observado, replicado y explotado. Tus hábitos no son solo acciones repetidas, son señales. Indican cuándo estás enfocado, cuándo estás cansado, cuándo eres más accesible, y quien identifica ese ritmo no necesita entenderte, solo necesita sincronizarse contigo. Míralo en algo simple. Si siempre respondes a cierta hora, alguien no tiene que preguntarse cuándo es buen momento para presionarte, lo sabe. Si siempre tomas decisiones rápidas bajo ciertas condiciones, esas condiciones pueden recrearse. No es inteligencia avanzada, es repetición visible, y la repetición es el idioma más fácil de descifrar. Cuando repites sin variación y además lo haces público, reduces tu margen de sorpresa a casi cero. Aquí aparece una distinción crítica. Consistencia interna no es lo mismo que previsibilidad externa. Puedes ser disciplinado sin ser completamente legible. Puedes tener orden sin exponer cada detalle de ese orden. El problema no es la rutina, es la exposición de la rutina en un entorno donde la información se utiliza estratégicamente. Cuando alguien comprende tu ritmo, también identifica tus momentos de fatiga. Sabe cuándo es más probable que aceptes algo sin cuestionarlo demasiado, cuándo reaccionas con menos claridad, cuándo tu atención está fragmentada. Y es justo ahí donde aparecen interrupciones casuales, mensajes en el momento exacto, solicitudes aparentemente urgentes. No parecen planificadas, pero están alineadas con un patrón que tú hiciste visible. Por eso, introducir variación controlada no es desorden, es protección. Mantienes tu disciplina, pero rompes la posibilidad de que otros la mapearan con precisión. No siempre respondes en el mismo momento, no siempre sigues el mismo orden externo, no siempre te muestras bajo las mismas condiciones. Desde fuera, tu actividad pierde linealidad. Y esa falta de linealidad genera fricción en quien intenta leerte. Esa fricción es ventaja, porque obliga al otro a fallar en el timing, a equivocarse en la interpretación, a invertir más energía para obtener menos precisión. Y cuando el esfuerzo aumenta y el resultado no está garantizado, la mayoría deja de insistir, no porque hayas confrontado, sino porque dejaste de ser un objetivo fácil. Existe una diferencia importante entre vivir con estructura y exhibirla constantemente. La primera te da control, la segunda te lo quita. Cuando haces pública tu rutina, la conviertes en un itinerario, un mapa que otros pueden seguir, anticipar, interceptar, y cuando eso ocurre, pierdes el control sobre cómo y cuándo interactúan contigo. Moverte con cierto grado de opacidad no implica caos, implica control refinado. Es entender que no toda eficiencia necesita ser visible, que no todo progreso requiere ser mostrado, que no toda repetición debe ser observable. Hay poder en avanzar sin anunciar, porque lo que no se ve, no se calcula. Cuando no pueden trazar tu ritmo con precisión, empiezan a percibirte de otra forma. No como alguien disponible en todo momento, sino como alguien cuya presencia no es completamente predecible. Y eso cambia la dinámica. Las interacciones dejan de girar en torno a tu disponibilidad y empiezan a adaptarse a tu imprevisibilidad. Ahí recuperas control sin decir una sola palabra. El cuarto ajuste entra en terreno emocional, pero es igual de estratégico. No hagas visible todo lo que decides perdonar. Existe una narrativa que dice que comunicar el perdón te eleva, que expresarlo abiertamente demuestra madurez. En algunos contextos personales puede ser cierto, pero en dinámicas donde hay cálculo, esa visibilidad cambia de significado. Cuando alguien sabe exactamente qué dejaste pasar, obtiene una medida clara de tu tolerancia. No lo interpreta como nobleza, lo interpreta como margen. Observa hasta dónde llegaste sin reaccionar y ajusta su comportamiento en función de eso. No para respetarte más, sino para saber cuánto puede arriesgar. El perdón comunicado reduce el peso de la acción que lo provocó, suaviza su impacto en la percepción del otro. Y cuando una acción pierde peso, se vuelve más fácil de repetir.
no siempre por mala intención, sino porque la alerta emocional asociada a esa acción ya no es tan fuerte. En cambio, cuando no haces explícito ese perdón, mantienes una capa de incertidumbre. La otra persona no sabe con certeza si realmente cerraste el asunto o si simplemente elegiste no reaccionar en ese momento. Esa duda introduce cautela. No hay una señal clara de todo está resuelto. Y en ausencia de esa señal, muchos prefieren no probar de nuevo. Esto no es resentimiento, es gestión de percepción. Tu proceso interno puede ser completamente genuino. Puedes soltar, puedes avanzar, pero no necesitas convertir ese proceso en información pública constante. Son dos planos distintos, uno interno, donde decides, y otro externo, donde eliges qué se ve. Cuando mezclas ambos sin filtro, pierdes una herramienta, porque al decir exactamente qué has perdonado, defines tu umbral, y todo umbral visible se convierte en referencia para futuras interacciones. Eso no es paz, es previsibilidad. Además, cuando no verbalizas constantemente lo que perdonas, cambias cómo te perciben. No pueden clasificarte fácilmente como alguien que siempre tolera o alguien que siempre reacciona. Esa ambigüedad obliga a ajustar el comportamiento frente a ti. No saben qué esperar exactamente y eso reduce la probabilidad de repetición de ciertos comportamientos. Hay también un reposicionamiento silencioso. Cuando no necesitas anunciar que has perdonado, proyectas autosuficiencia emocional. No dependes de que el otro entienda tu proceso. Simplemente ajustas distancia, redefinirás acceso, cambias dinámicas, sin discursos, sin negociación. Ese ajuste sin explicación es más fuerte que cualquier conversación, porque no abre espacio a reinterpretaciones ni a intentos de suavizar lo ocurrido con palabras. Es un cambio directo, y lo directo, aunque silencioso, es difícil de manipular. También evitas que el perdón se convierta en una herramienta en tu contra. Cuando es visible, puede usarse como presión futura, ya lo aceptaste antes. Sin ese precedente claro, ese argumento pierde fuerza. No hay punto fijo al que apelar. Al final, perdonar sigue siendo una decisión que libera energía interna, pero comunicar cada perdón no siempre te protege. Mantenerlo en un plano más reservado conserva control sobre cómo se perciben tus límites, porque no todo lo que sanas necesita ser explicado, y muchas veces, cuanto menos se explica, más se respeta. El quinto ajuste es aún más delicado. No expongas abiertamente aquello que todavía te afecta. Tus heridas son reales, forman parte de tu historia. Pero en un entorno donde las personas observan constantemente, ese dolor no es solo una experiencia, es información sensible. Cuando revelas dónde te duele, señalas exactamente dónde eres más permeable. No hace falta que alguien tenga mala intención para usarlo. Basta con que note que ahí hay reacción, que ahí hay intensidad. Y la naturaleza humana tiende a explorar lo que genera respuesta. Si esa respuesta es fuerte, se repite. Piénsalo. Si alguien detecta que te afecta la distancia, puede acercarse y alejarse de forma calculada. Si percibe que la traición te impacta profundamente, puede prometer más de lo que cumplirá. No siempre es un plan consciente, pero sí es un patrón. La gente prueba lo que funciona. El problema no es sentir, es exponer sin filtro lo que aún no has estabilizado. Porque mientras algo sigue activo dentro de ti, es más fácil que desde fuera lo alteren. No necesitan atacar directamente esa herida, basta con moverse cerca de ella. Cuando mantienes esa parte en un plano más reservado, la dinámica cambia. No hay señales claras de dónde están los puntos sensibles. No hay mapa emocional accesible. Y sin mapa, las interacciones se vuelven menos invasivas por defecto. No por respeto, por falta de coordenadas. Esto no es negar lo vivido. Es seleccionar dónde, cuándo y con quién lo compartes. Hay espacios adecuados para procesar, pero no todo entorno es ese espacio. Y no toda persona puede manejar esa información sin convertirla, consciente o no, en ventaja. Cuando conviertes tu proceso en algo constantemente visible, pierdes control sobre su interpretación. Cada persona lo filtra según su lógica. Lo que para ti es reconstrucción, para otro puede ser debilidad, oportunidad o punto de presión. En cambio, cuando ese proceso está contenido, ocurre algo distinto. Puedes trabajar en él sin interferencias, sin tener que explicar cada avance, cada retroceso. Tu energía se concentra en resolver, no en gestionar percepciones.
Hay una diferencia clara entre compartir desde estabilidad y compartir desde exposición. Cuando algo ya no define tu reacción inmediata, puedes hablar de ello sin perder control. Pero mientras sigue activo, exponerlo amplifica su impacto. Eso no es liberación, es amplificación. Desde fuera, la ausencia de señales claras genera una percepción de estabilidad, no porque no tengas historia, sino porque no es evidente dónde termina. Y esa percepción cambia cómo interactúan contigo. Hay más cautela, menos intentos de probar límites. Además, manteniendo esa reserva, puedes redefinirte sin presión externa. No estás atado a una narrativa pública sobre lo que te ocurrió. Puedes cambiar sin tener que justificar ese cambio frente a quienes ya te etiquetaron. Al final, tu historia sigue siendo tuya, pero no todo en ella necesita ser estigocisible. Hay partes que cumplen una función interna. Exponerlas no acelera tu proceso. En muchos casos, lo complica. Sanar en silencio no es esconderse, es proteger el proceso, es entender que no todo avance necesita testigos. Y cuando vuelves al entorno sin haber entregado el mapa de tus grietas, lo que se percibe no es fragilidad, es control. Vivimos en una dinámica donde todo empuja a mostrar, explicar, reaccionar. Se premia la visibilidad rápida, la claridad inmediata, la accesibilidad constante. Pero hay una consecuencia que casi nadie menciona. Cada dato que haces público reduce el margen de incertidumbre que otros tienen sobre ti. Y cuando la incertidumbre desaparece, la estrategia alrededor de ti se vuelve más precisa. Eso no es exposición, es simplificación. La incertidumbre bien gestionada no es confusión, es protección. Cuando no pueden anticiparte con exactitud, no pueden prepararse completamente. Cuando no pueden leerte de forma lineal, sus decisiones pierden precisión. Y en entornos donde hay interés, ventaja o competencia, esa imprecisión es suficiente para inclinar la balanza. No necesitas dominar a otros, basta con no ser fácilmente descifrable. Elegir el silencio en ciertos aspectos no te vuelve menos auténtico, te vuelve selectivo. Puedes ser claro en tus valores y reservado en tus procesos. Puedes mostrar resultados sin exponer cada paso que te llevó a ellos. Esa separación es clave, porque cuando mezclas todo en una sola narrativa visible, pierdes control sobre cómo se interpreta tu evolución. A medida que reduces la cantidad de información disponible, ocurre algo interesante. Las personas empiezan a proyectar. Intentan completar lo que no ven, suponen, interpretan, y en ese proceso cometen errores. Esos errores son inevitables cuando la información es incompleta, y cada error reduce su capacidad de influirte con precisión. No porque estés manipulando, sino porque dejaste de ser completamente legible. No se trata de crear una imagen falsa. Se trata de no entregar todas las piezas. Lo que muestras puede ser real, pero no tiene por qué ser exhaustivo. Esa diferencia es lo que te permite mantener control sin necesidad de actuar constantemente. Porque cuando todo está expuesto, cada movimiento tuyo es predecible. Y lo predecible se gestiona. Cuando operas desde esta lógica, tu presencia cambia. No porque te alejes, sino porque dejas de ser accesible en términos de lectura. Las conversaciones ya no te descifran por completo. Las interacciones no agotan tu significado. Siempre queda un margen. Y ese margen es el espacio donde decides sin interferencia. Con el tiempo, eso construye una reputación distinta, no basada en lo que dices de ti, sino en lo que los demás no logran concluir. Eres percibido como alguien que no encaja fácilmente, alguien que no responde siempre igual, alguien que no reacciona según lo esperado. Esa percepción no siempre genera cercanía, pero sí genera respeto, y el respeto funcional no necesita aprobación emocional. Cuando no pueden predecirte, cualquier acción hacia ti implica riesgo, y la mayoría ajusta su comportamiento en función del riesgo percibido. No necesitan temerte, solo necesitan no tener certezas, y la ausencia de certeza es suficiente para cambiar decisiones. En ese punto, dejas de jugar el mismo juego. Mientras otros compiten por atención mostrando todo, tú eliges qué queda dentro y qué queda fuera. Mientras otros buscan ser entendidos rápido, tú permites que el entendimiento sea parcial. Y en esa diferencia aparece una ventaja que no es evidente, pero se acumula. No necesitas anunciar cambios para que sean reales. No necesitas justificar cada decisión para que tenga sentido. Actúas, ajustas, avanzas, y desde fuera lo que se percibe es consistencia sin explicación constante.
Eso no es silencio vacío, es dirección. Cuando integras estos principios, no te vuelves distante, te vuelves selectivo. La diferencia es sutil, pero redefine cómo te relacionas. No se trata de cerrar todo, sino de dejar de estar abierto en todos los niveles. Hay capas que pueden ser visibles, otras que requieren tiempo y algunas que simplemente no están disponibles. La mayoría opera desde la urgencia de ser comprendida. Quiere que los demás sepan quién es, qué siente, cómo piensa, y en esa urgencia entrega más información de la que puede sostener estratégicamente. No porque esté mal expresarse, sino porque no todo entorno es neutral. Cada interacción tiene contexto, y ese contexto determina cómo se usa lo que revelas. Cuando reduces esa urgencia, tu comunicación cambia. Ya no hablas para ser validado, hablas cuando es funcional. Ya no explicas cada detalle, dejas que algunas cosas se entiendan con el tiempo o que no se entiendan. Y esa falta de inmediatez obliga al otro a invertir más, a observar más, a asumir menos. También cambia tu relación con el juicio externo. Cuando no dependes de que otros tengan una imagen completa de ti, su opinión pierde peso. Pueden interpretar fragmentos, pero no el conjunto, y un juicio basado en fragmentos tiene menos capacidad de condicionarte que uno basado en exposición total. Además, al no ofrecer una narrativa cerrada, evitas quedar atrapado en versiones antiguas de ti. Muchas personas no están limitadas por su pasado, sino por la historia pública que construyeron sobre ese pasado, una historia que otros recuerdan y utilizan como referencia constante. Cuando no defines todo con palabras, dejas espacio para redefinirte sin tener que anunciarlo. Esto también redefine la confianza. No necesitas revelar todo para construir vínculos sólidos. De hecho, la exposición total demasiado rápida suele crear una ilusión de cercanía. La confianza real se construye en capas, con tiempo, con consistencia, no con una descarga inmediata de información. Al administrar lo que compartes, permites que cada relación evolucione de forma distinta. No todos acceden al mismo nivel ni al mismo tiempo. Eso no es manipulación, es estructura. Cada persona ocupa un lugar diferente y ese lugar define qué información es relevante compartir. Asumir que todos deben saber todo es perder control sobre tu propio espacio. Con el tiempo, esta forma de operar filtra naturalmente a las personas. Algunas pierden interés porque ya no obtienen acceso fácil. Otras intentan provocarte para obtener información. Y unas pocas se adaptan, elevan su nivel, entienden que contigo la interacción requiere más que superficialidad. Ese filtrado no necesita confrontación. Tu forma de comunicar, de responder, de callar, hace el trabajo. Quien busca acceso inmediato se aleja. Quien respeta el proceso, permanece. Y en ese punto recuperas algo clave: tiempo y energía. Menos explicaciones innecesarias, menos intentos de corregir percepciones, menos conversaciones vacías. No porque todos te entiendan mejor, sino porque ya no necesitas ser entendido por todos. Esa es una liberación silenciosa. Dejas de invertir en convencer. Empiezas a invertir en construir. Cuando todo esto se consolida, tu presencia cambia sin anuncio. No hay un momento donde declares transformación. Simplemente operas distinto, y ese cambio se refleja en resultados, no en palabras. Las personas notan que no reaccionas igual, pero no entienden exactamente por qué. Perciben menos acceso, pero no pueden definir el límite. Intentan aplicar las mismas dinámicas de siempre y encuentran resistencia sin confrontación. Y en esa fricción aparece algo que no es emocional, es funcional. Respeto basado en incertidumbre. Ese respeto no depende de episodios visibles, depende de una percepción sostenida. Una percepción que construyes no diciendo todo, no mostrando todo, no reaccionando a todo. Es acumulativa y por eso es más estable. A partir de ahí, dejas de competir en exposición. Mientras otros buscan destacar por lo que muestran, tú también te diferencias por lo que decides mantener. Mientras otros quieren ser leídos rápido, tú permites que la lectura sea incompleta. Y en esa incompletitud resides con más control del que parece. No necesitas desaparecer. Solo necesitas dejar de estar disponible en todos los niveles. Ajustar tu exposición, proteger tu proceso, filtrar tu información, son decisiones pequeñas, pero acumuladas cambian tu posición completamente. Porque el control no está en hablar más, sino en elegir mejor qué no decir. No está en mostrar más, sino en decidir qué mantener.
no está en ser totalmente visible, sino en ser lo suficientemente claro para actuar y lo suficientemente reservado para no ser fácilmente influido. Hay un matiz final que define si todo esto funciona o no. No intentes demostrar que eres reservado. Muchas personas pasan de la sobreexposición a un silencio teatral, un silencio que busca ser notado. Insinúan que hay algo oculto importante, y eso vuelve a poner el foco en lo que intentan proteger. El control real no se anuncia. No necesita intriga artificial. Simplemente ocurre. Hablas cuando es necesario, callas cuando no lo es, y sigues avanzando, sin dramatizar, sin cargar cada silencio de significado externo. Desde dentro hay intención, desde fuera hay naturalidad. Cuando intentas parecer difícil de leer, vuelves a reaccionar a la percepción externa. Estás actuando para ser visto de cierta forma, y eso te devuelve al mismo punto. Dependencia de cómo te interpretan. Eso no es control, es otra forma de exposición. La verdadera ventaja está en la normalidad de tu comportamiento, en la coherencia sin explicación constante, en la fluidez que no necesita ser entendida en cada detalle. Esa es la diferencia entre actuar con estrategia y parecer estratégico. También debes entender que no todos merecen el mismo nivel de acceso. Pero eso no se comunica con discursos, se gestiona con acciones. Hay personas con las que puedes ser más abierto porque han demostrado consistencia. Aún así, esa apertura es gradual, nunca total de inmediato. La selectividad no es aislamiento, es filtrado. Es reconocer que la información personal tiene valor y que ese valor depende del contexto. No es lo mismo compartir desde confianza construida que compartir desde necesidad de ser entendido rápido. En un caso eliges, en el otro reaccionas. Con el tiempo, esto redefine tu entorno. Menos ruido, menos interferencia, más claridad en cómo moverte. No porque controles a los demás, sino porque controlas tu exposición. Y controlar tu exposición es, en esencia, controlar cómo pueden interactuar contigo. Al final, no se trata de ocultarte. Se trata de dejar de ser completamente accesible, de mantener partes de ti fuera del alcance inmediato, de permitir que no todo sea visible al mismo tiempo. Y cuando operas así, sin ruido, sin necesidad de validación constante, ocurre el cambio real. Dejas de moverte desde la reacción y empiezas a moverte desde la elección. Ese es el punto donde la mayoría pierde control, y tú lo recuperas sin necesidad de anunciarlo. Hay un nivel más profundo que casi nadie considera, porque no es visible a primera vista. No basta con filtrar lo que compartes, tienes que controlar el impulso de llenar el silencio. La mayoría no sobreexpone por estrategia, lo hace por incomodidad. El vacío les genera presión, y esa presión los empuja a hablar de más. Pero cada vez que llenas ese vacío sin necesidad, entregas información que no estaba siendo solicitada. Y lo que no era necesario, rara vez juega a tu favor. El silencio mal gestionado genera ansiedad. El silencio bien gestionado genera poder. La diferencia está en la intención. Cuando callas esperando una reacción, sigues dependiendo del otro. Cuando callas porque no hay nada funcional que añadir, mantienes control. No es ausencia de comunicación, es precisión. Y la precisión reduce el margen de error. Piensa en cuántas veces explicas de más una decisión simple. No porque sea necesario, sino porque quieres evitar malinterpretaciones. Pero al hacerlo, introduces nuevas variables, das contexto innecesario, abres puertas a preguntas, permites que otros entren en un proceso que no les corresponde. Eso no es claridad, es exposición incremental. Cada explicación adicional es una capa más de acceso, y cada capa reduce tu margen, porque cuanto más entienden tu proceso, más fácil es anticiparlo. La mayoría cree que explicar evita conflictos. En muchos casos, solo cambia el tipo de conflicto. Pasa de ser externo a ser estratégico. Hay una regla silenciosa en esto. Si algo puede sostenerse sin explicación, no lo expliques. No todo necesita contexto. No todo necesita justificación. Algunas decisiones solo necesitan consistencia en el tiempo. Y la consistencia no se demuestra con palabras, se demuestra con repetición controlada. También hay que observar cuándo compartes para conectar y cuándo compartes para validar. Son dos cosas distintas. Conectar implica elegir el momento y la persona. Validar implica necesidad. Y cuando hay necesidad, la selección se debilita. Se amplía el acceso. Se reduce el filtro. Y ahí es donde pierdes control sin darte cuenta.
Las personas que buscan validación constante tienden a exponer más de lo que pueden gestionar. Porque no están compartiendo información, están buscando respuesta. Y cuando buscas respuesta, te vuelves predecible. Reaccionas según lo que recibes. Ajustas según la aprobación. Eso no es interacción, es dependencia. Cuando eliminas esa necesidad, tu comunicación cambia de base. Ya no hablas para recibir algo, hablas porque tiene sentido hacerlo. Y cuando no tiene sentido, no llenas el espacio. Ese control sobre el impulso de hablar es lo que separa a alguien que gestiona su exposición de alguien que simplemente reacciona al entorno. Hay otro punto que cierra el círculo. No todo lo que sabes debe ser demostrado. Muchas personas sienten la necesidad de evidenciar su nivel, su conocimiento, su evolución. Y en ese intento revelan más de lo necesario, dan detalles, muestran procesos, explican razonamientos completos. Pero cada demostración abre una ventana. El conocimiento expuesto sin filtro se convierte en patrón. Otros empiezan a entender cómo piensas, cómo estructuras, cómo decides. Y eso, otra vez, reduce la incertidumbre. No necesitas ocultar lo que sabes, pero tampoco necesitas exhibirlo constantemente. El valor no está en demostrar, está en aplicar. Cuando aplicas sin explicar todo, generas un efecto distinto. Las personas ven resultados, pero no tienen acceso completo al proceso, y eso crea una distancia. No porque te alejes, sino porque no estás entregando el mapa completo, y sin mapa no pueden replicar ni anticipar con precisión. Esto no significa jugar a ser inaccesible, significa entender que el acceso es una variable que gestionas, no es automático, no es total, no es igual para todos. Y cuando gestionas el acceso, gestionas la influencia, porque al final, toda esta estructura gira en torno a lo mismo. La capacidad de otros para influir en ti depende directamente de cuánto pueden leerte. Cuanto más claro eres en todos los niveles, más fácil es construir estrategias alrededor de ti. Cuanto más selectivo eres, más esfuerzo requiere influirte, y la mayoría no invierte esfuerzo donde no tiene garantías. Hay una línea final que separa a quienes entienden esto de quienes solo lo intentan: la naturalidad. Si conviertes esta forma de moverte en un personaje, se rompe. Si fuerzas el silencio, se nota. Si actúas reservado en exceso, generas fricción innecesaria. El equilibrio está en la fluidez. Desde fuera, debe parecer simple. Alguien que habla cuando es necesario, que no reacciona a todo, que no explica cada paso. Desde dentro hay un criterio claro. Sabes qué compartes, con quién, en qué momento y por qué. Y esa claridad interna elimina la necesidad de improvisar constantemente. Con el tiempo, esto redefine completamente cómo te perciben. No por lo que dices, sino por lo que no pueden obtener fácilmente de ti. No eres inaccesible, pero tampoco eres evidente. No eres distante, pero tampoco eres transparente en exceso. Y en ese punto intermedio es donde se construye la ventaja real. Porque mientras la mayoría se mueve en extremos, sobreexposición o aislamiento, tú operas en selección. Y la selección es control. No control sobre otros, sino sobre tu propio espacio. Y quien controla su espacio, controla la forma en que los demás pueden interactuar dentro de él. Esa es la base de todo esto. No se trata de volverte frío, ni calculador en exceso, ni desconectado. Se trata de entender que la información personal es una moneda. Y como cualquier moneda, pierde valor cuando circula sin criterio. Pero cuando se administra, cuando se filtra, cuando se dosifica, se convierte en poder silencioso. No necesitas anunciarlo. No necesitas explicarlo, solo necesitas aplicarlo, porque al final no es lo que dices lo que define tu posición, es lo que decides mantener fuera, y en ese espacio que no entregas es donde realmente te vuelves difícil de influir. Psique Fría Cod.